¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos este domingo. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos permitan platicar con ustedes en esta oportunidad. Les recordamos, los invitamos, ojalá hayan visto ya el expiatorio. Pechucho ya tiene nuevo horario a las 22:30 de la noche para que le echen un ojo. Y en nuestro canal en nuestro canal de opinión, bueno, a las 3 de la tarde, 3:30 de la tarde va mi querido Ignacio Alvarado con un tema fundamental: las corporaciones detrás de la narcopolítica y del narcotráfico. No olvidemos también, por supuesto, a las 5 el gran Sósimo Camacho con todo este tema de los minerales. 6:30 llega Luis Guillermo Hernández con la reforma electoral. 20:30 llega está Josefa Galván con el tema del neoliberalismo, el perfil del neoliberal. Y 21:30 llega Fabrizio Loruzzo con todos los temas internacionales geopolíticos. Y les tenemos una invitación especial a las 19:30 vamos a transmitir, se va a transmitir lo que es el evento que tuvimos el jueves en El Vicio, en el Teatro Vera El Vicio, para que ustedes estén y nos acompañen, ¿no? Este evento que contó con parte de nuestra audiencia y queremos compartirlo con toda nuestra audiencia, descifrando las narrativas con Bonazo, Valderas y Pineda. Así que échele un ojo, a las 19:30 se va a transmitir. Y por esta ocasión, corrijo, Josefa Galván va a pasar a las 21:30 y Fabrizio Loruzzo a las 22:30 para que usted esté pendiente también de sus cápsulas como todas las semanas. Bueno, oiga, ahorita estoy manejando otra cámara más amplia, la computadora, y vea el desmadre que se va atrás. Bueno, ya sabe que yo soy un desmadre. Oiga, vamos a comenzar con un tema que sin duda alguna vale la pena discutir, vale la pena debatir en muchos sentidos, ¿no? Y que tiene que ver, ¿no? Y que tiene que ver en definitiva, ¿no? En definitiva, con el tema de la derecha y el manejo mediático que se está llevando a cabo. Y es que se realizó, no sé si usted se enteró, pero se realizó este encuentro del CIPAC, ¿no? Que ya aquí habíamos adelantado, ¿se acuerda? Cuando hablábamos de cómo van a ir representantes del PAN, van a ir representantes del PRI, y eso era muy claro. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, finalmente el PAN y el PRI, al mandar representantes, porque estos representantes no van por sí solos, no se mandan solos, ellos no toman esas decisiones, las deciden los verdaderos dueños de estos partidos políticos, pues ya abiertamente se inclinan del lado del fascismo, o sea, están del lado del fascismo. Es muy importante decirle las cosas por su nombre. Y en ese sentido, hoy por hoy, lo que hay en Estados Unidos, lo que respalda a este evento de la CEPAC o CIPAC, es el fascismo. No es la ultraderecha, no es el conservadurismo, no. Son fascistas. Por lo tanto, el PAN y el PRI se están reconociendo como parte de ese ecosistema. En este evento escuchamos, ¿no? Escuchamos diferentes posturas al respecto, pero todas que convergen de la misma manera. Y una de ellas nos dejó ver, pues, el poder de los medios de comunicación, cómo está operando los medios de comunicación desde este fascismo para controlar la narrativa. En este evento, ¿no? Pues vimos a Carlos Alarraqui, por ejemplo, estuvo por ahí Jorge Fernández Menéndez también, estuvo también Javier Negré, y llama la atención también la participación, tanto no, fíjese, de Alarraqui, pero sí de Jorge Fernández Menéndez. Jorge Fernández Menéndez, sin duda alguna, durante muchos años, era uno de los puntos de vista y opiniones referenciales y referentes sobre el tema del crimen organizado en México. Un personaje que tenía una columna muy leída en el Milenio, en el diario El Milenio, y que era, sin duda alguna, para mucha gente, alguien respetable. Yo leí varios libros de este Jorge Fernández Menéndez y quedaba claro la capacidad de investigación y de pluma que tenía. Poco a poco fuimos dándonos cuenta, ¿no? El tipo de relaciones, de manejos, la narrativa que se utiliza tramposa cuando se trata del crimen organizado, del narcotráfico, y el maestro Cruz Jiménez lo ha denunciado en varias ocasiones. Jorge era parte del grupo de periodistas, de comunicadores que estaban alrededor de Genaro García Luna, lo mismo con Leonardo Curcio, lo mismo que Raimundo Riva Palacio, en fin, que incluso llegó un momento en el cual pensaron o creyeron que García Luna podía ser candidato presidencial y ya estaban, nos dijo el maestro Cruz Jiménez, ya estaban elaborando todo lo relacionado con ello. Además, no olvidemos que Jorge actualmente trabaja para ADN 40, es gente de Ricardo Salinas Pliego, es un hombre que opera directamente esos intereses al interior de dicha empresa, por lo tanto, en la actualidad, pues ya no podría sorprendernos.
Tal vez lo que sorprende es que ya se quitan las máscaras, ¿no? Que ya sin problema acuden a un evento fascista con toda la referencia que esto significa, incluso para sus propias trayectorias periodísticas, en donde pues confirman, no confirman de qué lado están, porque sin duda alguna Genaro García Luna pues estaría del lado de Donald Trump, o sea, no es un hombre que estaría defendiendo la soberanía ni defendiendo absolutamente nada, estaría siendo, porque así lo fue, el ejecutor, ¿no?, de la violencia dictada desde Washington. Y Jorge Fernández, pues fue uno de los grandes, digamos de esta forma, de los grandes justificadores de las estrategias de Felipe Calderón Hinojosa. Por lo tanto, y también un personaje que ha sido vinculado pues a la relación con las agencias internacionales de inteligencia y también con intereses dentro del ejército mexicano. Entonces, a final de cuentas, ya con base en eso, pues te das cuenta. Carlos Alarraqui, pues es un hombre fascista. Alarraqui es un fascista, no es un personaje ultraconservador solamente, tiene todos los rasgos supremacistas, los ha expresado al aire, los ha manifestado sin ningún tipo de empacho. Tiene al lado regularmente a Beatriz Pajés, que juega mucho con el tema de las suásticas y demás, acusando de lo que es ella a otras personas, como es en su momento fue la candidata, ahora la presidenta Claudia Sheinbaum. Y es normal, digamos, y el caso de Javier Negré, bueno, Javier Negré es un comunicador español, aquí ya lo hemos platicado en otras ocasiones, propietario del medio digital La Derecha Diario, un medio que miente constantemente, no es un medio periodísticamente hablando sustentable. Usted no me crea a mí, vea la historia de La Derecha Diario y vea lo que publica, ¿no? Es parte medular de un discurso fascista. ¿Por qué razón? Porque a través de ella lanzan mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira, con la finalidad, por supuesto, de que algo se quede. Te acusan de lo peor, por supuesto, y esperan que eso se replique. Y luego sus trolls, o bien sus bots, o las integrantes de la derecha, escuchan lo que le quieren escuchar y por lo tanto ya tienen algún tipo de arma para lanzarse completamente a ello. Javier es un personaje que en diversas ocasiones ha acusado a la presidenta Claudia Sheinbaum de ser una narcopresidenta, ha acusado al expresidente López Obrador de ser narcopresidente, a México de ser narcoestado, cuando, con todo respeto, no tiene la mínima idea del tema del narcotráfico, no tiene la mínima idea del crimen organizado. O sea, realmente Javier es un personaje que es muy carente del conocimiento relacionado con ese tipo de tópicos, pero le interesa quedar bien. Es un hombre que ha quedado bien con el gobierno de Estados Unidos, incluso, si no mal recuerdo, Caroline Levitt, ¿no?, la vocera, lo destacó como un personaje importante y cómo no, si el gobierno de Trump es un gobierno de mentiras. Entonces, es normal que este tipo de sujetos pues estén alrededor o al interior de todo tipo de intereses, ¿no? En este evento, por cierto, llamó mucho la atención una declaración de Javier en el sentido de que Ricardo Salinas Pliego lo invitó a dar la batalla contra los zurdos, contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, la realidad es que esto viene a confirmar lo que hemos venido ya comentando desde hace meses aquí en el canal. eh, que la ultraderecha en México busca articularse bajo este paraguas del fascismo. No buscan conectar las diferentes ideas, buscan conectar los diferentes intereses y buscan tumbar al gobierno de Claudia Sheinbaum de una forma o de otra, y para ello tienen que venderse como algo útil no para los mexicanos y mexicanas, porque eso no les importa, sino para los Estados Unidos. Se trata de convencer a Estados Unidos de que ellos pueden ser claves para retomar, ¿no?, el poder, para quitar de lado a un gobierno que les estorba. Tristemente, esa mentalidad fascista está dentro también de instituciones de seguridad en México. Esa es una realidad como tal, ¿no? Y es un personaje que incluso ha dicho que recibió amenazas, ¿no? Por ejemplo, asegura, ¿no?, que de parte del gobierno, el gobierno mexicano no ha amenazado a nadie, ni ya hay pruebas de esas amenazas, ni mucho menos, ¿no? Entonces, lo que sí es un hecho es lo que hemos hablado. ¿Cómo se han ido articulados? Si usted ve o escucha a Carlos Alarraqui, se dará cuenta que es similar su programa. Es como llevar la derecha diario a YouTube. Es el mismo formato, las mismas agresiones, las mismas mentiras, la misma exageración, la misma ignorancia para tratar los temas, poca profundidad, estridencia absoluta, discursos sólidos. ¿En qué sentido? En la vocalización, en la expresión, pero completamente vacíos de contenido. Sin embargo, la ultraderecha o el fascismo, como
como usted guste, el fascismo, históricamente ha manejado esa postura. Lo vimos ahora en un clip que se ha vuelto viral, ¿no? Entre gente de jóvenes de Morena y jóvenes de la ultraderecha, como estos últimos tienen un discurso mucho más sólido, aunque un discurso sólido, insisto, en la expresión, más no en el contenido. En el contenido jamás lo tienen, o sea, nunca tienen un contenido sólido, por eso nunca van a esa discusión. Se quedan en lo que es la expresión fuerte, la expresión cortita, la expresión emocional, la expresión profunda, la expresión que se queda en la mente, en el corazón de las personas. En eso se queda. Poca gente después analiza lo que realmente están diciendo, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, mucha gente ha denunciado esta forma ya de operar de la ultraderecha o del fascismo en México, pero pocos realmente lo habían podido, digámoslo así, consignar, ¿no? Ya con documentación y todo eso. Y esto lo hace el propio Javier Negré, o sea, es el mismo que lo pone, ¿no? En este foro, imagínese, llamado Combating Narcoterrorism, válgame Dios, ¿qué hace Alarraqui ahí, no? ¿Qué hace Alarraqui ahí? ¿Qué hace Negré? Todavía Fernández Menéndez sí, o sea, Jorge, como le digo, es un personaje que está a favor de ciertas cosas, pero tiene información relacionada con ello. Y nos muestra también el papel, ¿no? El papel de Ricardo Salinas Pliego. Ricardo Salinas Pliego no es un personaje menor, no es un personaje que esté recibiendo órdenes de Claudio X González, no es un personaje no. Claro, Ricardo Salinas Pliego es un personaje que está involucrado, ¿no? Involucrado directamente en lo que es esta articulación. Lo vimos en la marcha del 15N, qué televisora fue la que cubrió el evento, qué tipo de cobertura fue, qué tipo de preguntas hubo, qué tipo de acciones hubo, qué tipo de vínculos. Entonces sabemos perfectamente que él está ahí. ¿Quién está por encima de Salinas Pliego? Pues el embajador de Estados Unidos, Ron Johnson, quien es el embajador del fascismo en México. Y por supuesto, no, el vínculo con la Red Atlas, que juega un papel determinante en todo tipo de descripción narrativa, profundidad de la misma, y que en México está encabezada por un pariente directo de Ricardo Salinas Pliego. Ellos aseguraron, ¿no? Ellos aseguraron que en este evento, pues que han movido el tablero y que han influenciado y demás. Realmente no han logrado nada hasta ahorita en México, pero bien lo dice el doctor César Pineda. Ahorita pueden dar risa, después pueden dar terror, y eso se ha confirmado en América Latina y en el mundo. Ajá. La ultraderecha, logra muchas veces el fascismo, logra muchas veces seducir al ciudadano, a la ciudadana, de maneras que pocas veces, se notan en un principio y que la izquierda no logra revertir o no logra combatir porque no logra entender que no se trata de quedarse solo en el plano académico e intelectual, no se trata de quedarse solamente en el plano, ¿cómo decirlo?, de las grandes palabras o de las grandes discusiones. Se trata de aterrizar, se trata de ser pedagógico, se trata de que la gente entienda tu discurso, ajá, para comprender por qué tú eres mejor opción que la ultraderecha, por qué las decisiones que tú estás tomando son mejores que lo que está ofreciendo el fascismo. De eso se trata. Y con ello tiene que ir acompañado de resultados, por supuesto, y tiene que ir acompañado de ejes rectores que pasan por los principios. Si tú pierdes eso, el fascismo te va a comer porque estás entrando a la arena del fascismo, estás entrando a la arena en donde el fascismo es el que toma este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, eso es algo que la izquierda ha ido perdiendo en el terreno narrativo, se aleja muchas veces del ciudadano y eso es lo que este tipo de personajes hacen, ¿no? Apoyar agresiones. ¿Por qué? Porque lo que hacen es despertar lo más brutal del ser humano. Lo que hacen es despertar lo más violento del ser humano, lo más primigenio del ser humano. Y todos somos eso, todos tenemos esa parte de nuestro ADN. Por eso el trabajo de la izquierda es tan complicado, porque tienes que convencer de lo contrario. Y la izquierda tiene que hacerlo, porque el ser fascista es lo más simple, es así. Son personajes gritones, agresivos, mala leche, faltos de ética, ¿no? Y que a final de cuentas llevan a cabo acciones brutales, ¿no? Como tales. Entonces, esto es muy interesante lo que dijo este personaje, ¿no? Porque a final de cuentas nos topamos, ¿no? Nos topamos en muchos sentidos, ¿no?
en muchos, pero en muchos sentidos, con mentira tras mentira tras mentira tras mentira, ¿no? En donde todos aparte se dicen perseguidos, en donde todos aparte se dicen víctimas de un Estado, cuando en realidad no es así. Ahora, esto es normal, ver a Javier, ver a Jorge, ver a don Carlos Alarraqui, es exactamente normal en este tipo de eventos. O sea, ellos son fascistas. El caso del PRI y del PAN nos lleva a otra discusión ahí sí, porque estamos viendo partidos que se fingen demócratas, estamos viendo partidos que hablan de democracia, que hablan de lo que sea, y están dentro del discurso y la narrativa literal, ajá, del fascismo, y que replica el fascismo y que ordena replicar el fascismo. Son dos partidos trompistas en este momento, el PAN y el PRI, a tal grado que, bueno, el PRI ha pagado millones de pesos en el último año en la difusión de anuncios, memes e imágenes hechas con inteligencia artificial a través de sus redes sociales, en los que llama, por ejemplo, a la gente a votar por el partido, pero que llama la atención la poca genialidad o creatividad de eso. Ahora, no olvidemos otro factor clave en toda esta discusión, ¿eh? Lo que declaró Alejandro Moreno, que le voy a subir el audio en el otro canal, pero lo que declaró en el marco, pues ¿no? De literal, de estar a favor de la intervención estadounidense en México. Entonces, ya son partidos entregados. Que ahora, aquí lo dijimos, históricamente siempre han estado entregados. O sea, si usted revisa la historia del PAN o del PRI, pues desde que están en los gobiernos siempre han sido proestadounidenses y contrarios y enemigos del término de la soberanía, misma que entregaron sin ningún tipo de justificación, ¿no? Por eso es que usted ve a Tania Larios del PRI o a Raúl Torres, ¿no? Que van a este evento y se presentan como luchadores, como los brazos, como los que están ahí resistiendo, ¿no? Fueron literalmente a agachar la cabeza y entregarse a Estados Unidos de la peor manera posible. Porque además, déjeme decirle algo, muchos de los que van al CEPAC en este evento del fascismo, pues Jeffrey Epstein era parte de ese fascismo. Y hay un caso muy particular que vale la pena recordar ahora, que fue muy investigado y le recomiendo mucho que lo busque con Laura Sánchez Ley, que fue el caso de Brian Jeffrey Raymond, este hombre, ¿no? Que era integrante de la CIA y que era integrante del Servicio Diplomático de Estados Unidos, porque el Servicio Diplomático de Estados Unidos está infestado de gente de la CIA, porque Estados Unidos no tiene diplomacia, tiene inteligencia, espionaje, todo ello. Y en ese sentido, este hombre fue el que organizó precisamente esa famosa fiesta en donde se violentó, este hombre violó a mujeres, a niñas en nuestro país. Y era parte de todo este estancamiento del caso Epstein. Ajá. O sea, este tipo fue el que llevó a cabo todo ello, el que supervisó los daños, el que trató de controlarlos, el que trató incluso, ¿no? de minimizarlos. Es un personaje que sí, fue sentenciado y todo, pero es un personaje que estaba empleado en la Embajada de México, de Estados Unidos en México, con un poder total. Imagínese un caso de cuántos no llevó a cabo este personaje, ¿no? En ese sentido, y apoyado por los propios Estados Unidos. Digo, Arthur, ay, se fue el nombre, pero de pila, pero Wayne, el embajador Wayne, con Calderón y con Peña, pues violó una niña de 11 años, ¿no? Según lo que se ha podido ya confirmar. Entonces vemos incluso cómo estas redes de pederastas, pues forman parte de todo este ecosistema brutal, ajá, brutal, que está rigiendo los destinos del fascismo. Y a ese ecosistema fueron políticos del PAN y el PRI a darles la mano y a respaldarlos. Eso es el tema. Y es que le voy a decir una cosa en este sentido, digo, se nos está acabando el tiempo, pero eh, hay que dejarlo muy en claro, muy, muy, muy en claro, este tema. Este, el error más grande de nuestro tiempo es creer que el fascismo volvería acompañado de los símbolos del pasado. No, ellos no van a regresar, no regresaron, digo, nunca se fueron, pero no iban a exponerse con camisas pardas, ni mucho menos. ¿Saben cuándo regresaron? Cuando la verdad dejó de importar, cuando la verdad se volvió relevante, dirían por ahí, cuando el poder ya no necesita convencer, sino confundir, cuando el debate se vuelve ruido y el ruido sustituye al pensamiento. El fascismo no es ante todo una ideología, es una técnica de poder, y su técnica central es el control de la narrativa. Y ahí es donde históricamente el fascismo emerge cuando ocurre una ruptura, cuando la democracia empieza a cuestionar seriamente la acumulación de riqueza,
Alemania no cayó en el fascismo, en el nazismo por ignorancia, sino por crisis. El capital industrial y financiero alemán apoyó a Hitler cuando entendió que la República de Weimar ya no podía garantizar estabilidad social, ni orden social, ni control de la clase trabajadora. Y el patrón se repite hoy. ¿Por qué? Porque cada vez que hay una crisis del capitalismo, entra la economía de guerra, entra la economía fascista, ¿no? Y por lo tanto, ahí es donde nos topamos con este tipo de circunstancias. Y el control de medios no es propaganda en el sentido clásico, es algo mucho más profundo, es la gestión del marco mental desde el cual las personas interpretan al mundo. Por eso el fascismo no se obsesiona con gobernar territorios, se obsesiona con gobernar conciencias. No busca mayorías informadas, busca masas emocionalmente disciplinadas. La política deja de ser deliberación y la convierte en obediencia simbólica. Todo régimen autoritario comparte un principio básico. La realidad es demasiado peligrosa para dejarla en manos de la sociedad. Así de claro, ¿me entiende? O sea, es así de claro y es algo que no podemos dejar de discutir en este momento. Por eso es que usted ve hoy por hoy el control de medios de comunicación, ajá, por parte de los personajes ligados a Donald Trump. Vea lo que pasa en Washington Post con Besos, vea lo que pasa en la Paramount. O sea, vemos todo un control de medios. Ajá. ¿Por qué razón? Porque lo necesitan. Lo necesitan simple y llanamente para poder gobernar y manipular. Ajá. Donald Trump no gobierna con políticas, gobierna con narrativas de agravio. No importa si miente, lo que importa es que reafirma una identidad. Y cada mentira no cree usted que es un error, es una prueba de lealtad. Creerle es pertenecer. Y por eso vemos a este tipo de personajes llevar a cabo una situación similar en muchos sentidos. El ministro de propaganda nazi tenía límites físicos. Ajá. El algoritmo no. Hoy la propaganda no se impone, se recomienda, no se obliga, se personaliza, no se repite igual para todos, se adapta a cada medio, a cada miedo individual. Y esto es crucial, y con esto concluyo. La ultraderecha entiende que no hay que ganar el debate público, hay que fragmentarlo hasta que no exista. Y por eso vemos a este tipo de personajes. Pulgares arriba, quédese con nosotros, recuerde, 3:30 de la tarde, Nacho Alvarado en el canal de análisis, 5 de la tarde llega Sosimo Camacho, 6:30 Luis Guillermo Hernández, 19:30 especial, descifrando las narrativas desde el bar Teatro El Vicio, 21:30 Josefa Galván, 22:30 Fabrizio Loruzzo. Gracias. Y 22:30 también, pero en este canal, Pechucho. Gracias.